Bueno, en primer lugar, queríamos nosotros agradecer la invitación y darles el saludo del Colegio Médico del Perú. Antes de responder las preguntas, las intervenciones, queríamos mostrarles un poco el panorama, primero de la profesión que va encarzada en la actual crisis sanitaria. Hemos estado en el centro de convenciones y fíjense ustedes la paradoja. En el cuarto piso del centro de convenciones, una reunión de emergencia de los médicos que este fin de semana deben acreditar las plazas del centro. Problemáticas. Esas plazas se han reducido. Y además de haberse reducido, hay problemas para la selección de las mismas, porque en este caos hay universidades del extranjero que a sus egresados les ponen un promedio superlativo, 20, 19, imposible de alcanzar en otras realidades. Y en el quinto piso, los médicos que ya culminaron el CERUM exigiéndole a CONAREME que postergue el examen de residentado porque ninguna ejecutora les entrega sus resoluciones. El decano subiendo y bajando para apoyar ambos movimientos. A la par se encontraba la señorita presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Contratados exigiéndole al Ministerio de Salud que culmine el proceso de nombramiento y cese el denominado contrato CAS, contrato administrativo por servicios, que violenta la ley de trabajo médico. En la oficina de Armendáriz, esperando el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Cesantes y Jubilados, denunciando al Estado porque han sacado a los pocos médicos que estaban aún en la 2530 y los han pasado a una FP. ¿Y qué FP? La FP Habitat de capitales chilenos. Con lo cual la pensión medianamente semejante a la remuneración actual bajaba de 3.000 soles a 965 soles. Fíjense ustedes, al principio y al final del CERUM y de la cesantía, el maltrato y el reclamo persisten. ¿Y por qué esto se da? ¿Cuál es la naturaleza? Aparentemente es una aberración. ¿Ustedes saben cuánto cuesta formar un médico en San Fernando o en cualquier otra facultad de medicina del Estado? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas el año 2009 ya lo cuantificó. Obviamente esto ha variado porque debe haber incrementado. Formar un médico cirujano en el Perú le cuesta al Estado 1.200.000 soles. Es decir, cada uno de ustedes, como talento humano, es mucho más oneroso que formar un piloto de guerra. Ahora pregúntense cuánto gana un piloto de Aerocontinente o de FOSE. Ya creo que FOSE no existe, ¿no? Bueno, ya no hay línea aérea nacional de LAN, de chilena. ¿Cuánto gana un piloto versus lo que gana, por ejemplo, el doctor Luna, que tiene más de 30 años de servicio para que se... O que quien habla, que tiene ya 14, 15 años de servicio? Un piloto está por encima de los $7.500. Y es justo porque él maneja un avión cargado de pasajeros y tiene que ir en las mejores condiciones, descansado, atento con todos sus sentidos. Él no puede volar pues más de 5 o 6 horas. Y acá se da la paradoja que hay gente que quiere que los médicos trabajen con más de 6 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué este maltrato? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el fondo? ¿Los gobernantes odian a los médicos? No. El fondo es el siguiente. Existe en el mundo un auge de la industria farmacéutica y de la industria de la salud, que a nivel global se está disputando en primer lugar por la industria militar. Ambas industrias están disputándose cuál es la primera en generar ingresos. Y para generar esos ingresos, la industria de la salud ha tenido que buscar múltiples fórmulas, entre esas la precarización del empleo. Los médicos son muy caros, piden demasiado, trabajan poco. Entonces ese es el concepto. Entonces en ese concepto han empezado a buscar fórmulas, nuevas fórmulas de relación del médico con el Estado, rompiendo incluso peligrosamente el concepto de lo que es un Estado. ¿Qué cosa es un Estado? ¿Qué cosa hace a un Estado? Que a sus ciudadanos se le den 3 cosas: salud, seguridad y educación. Si tú no le das eso, no eres Estado. Entonces,
¿Qué han ido haciendo? ¿Ustedes han visto algún militar contratado? No hay militares por cargo, ni por servicio no personal. No podría haber porque si los hubiera serían mercenarios. No pueden porque como su función es esencial para el Estado deben trabajar en una condición laboral normada, regular, bajo ley. Los médicos y los profesores también, pero como somos tan caros, no pueden trabajar así. Y aplican modalidades aberrantes. Estudian 7 años, van a hacer un año de CERUC, si es que regresan, van a hacer especialidad. Eso si es que regresan es normal. Sabemos la tasa de incidencia de mortalidad que tienen los médicos cirugistas. Y después de 10 años de estudio, van a ir a trabajar al MINSA, a la Seguridad Social, a Solidaridad o al sector privado. Bueno, ¿qué modalidades ahora se permiten? Una modalidad llamada subasta inversa. ¿Cómo es la subasta inversa? Bueno, Centro de Salud Perú-Corea en la Misa 1 Callao. Necesitamos un ginecólogo. Precio base, 2.500 soles. ¿Quién da menos? 2.400, 2.300, contratado por 2.200 soles y en 3 meses su puesto puesto a remate. Si viene alguien que dice 1.900, se le va a contratar. Entonces, esa es la tónica. El libre mercado, ¿no? Estos modelos, ¿no?, neoliberales implementan y arrasan. ¿Y qué le hacen a los pacientes? Modelo de aseguramiento, paquetes de salud. Entonces, esos paquetes de salud hacen una diferencia ya abismal entre el que puede adquirir un paquete Golden, Silver y otro que tiene que ir al seguro integral. Seguramente ustedes ya habrán tenido cercanía con el famoso seguro integral de salud. Un seguro, por ejemplo, que le dice al adulto mayor: bienvenido. El Estado peruano, en este gobierno nacionalista, reconoce tus años de servicio y sacrificio para el país. Te vamos a cubrir todo, con algunas excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Solamente no te cubrimos cáncer, hipertensión, diabetes, artritis, artrosis y osteoporosis. O sea, las enfermedades prevalentes en el adulto mayor, pero que son las más caras. Entonces, eso de ahí, que cubre por paquetes de aseguramiento, ya se ha demostrado, está en los artículos de la OMS del 2006, que son inequitativos, agravan los indicadores sanitarios porque trasladan los sobrecostos al paciente. Pero como la empresa no puede perder, el otro factor es que usted gana demasiado. Entonces, esa es la verdad y el fondo de la naturaleza de estas reformas. Por primera vez en el Perú se ha planteado una reforma dándole facultades extraordinarias que jamás al Ministerio de Salud han dado en toda su vida republicana. ¿Y qué ha hecho con esos 23 decretos legislativos? Destrozar la salud pública y destrozar la ley de trabajo médico, combinando a perder derechos laborales. Ya no puedes estar en una ley como la 2530, que era medianamente intuitiva, porque conservabas por lo menos el sueldo que tenías. Ahora te han pasado una AFP. ¿Y cuál es la diferencia? En los actuales regímenes pensionarios, por ejemplo, usted puede llegar a un nivel remunerativo determinado y se va con 960 soles al mes. Pero en una AFP, usted junta un fondo. Y por ejemplo, al final le dicen: bueno, ¿cuánto desea usted recibir para solventar sus gastos? Bueno, deme 2.000 o 3.000 soles al mes. Pasan 5 años, se acabó su fondo, señor, muchas gracias, hemos terminado. Oiga, pero yo sigo, digo, bueno, eso no es mi culpa, para que usted longevo. Ese es su problema. Y ahí acabó tu relación con él. Entonces, estos extremos, estas deformidades, tienen que culminar. La profesión médica está en un embate tremendo. El propio ser médico, ¿no?, está siendo apabullado por universidades que están formando médicos de manera semipresencial. ¿Ustedes imaginan formar un médico en 5 años de manera semipresencial? Bueno, sí, en Bolivia, en la Universidad Costa. Y viene la ANR y dice: sí, bueno, es válido, tiene usted que colegiarlo, ¿no? Si no, lo enjuiciamos, señor. Cumple con los requisitos de ley. Entonces, estos modelos, estimados colegas, que precarizan la salud, que agreden a los profesionales de la salud y a los médicos en especial, ¿no?, se están empezando a implementar aquí. Y más allá del ejemplo de Psycho, que seguramente todos han visto, ¿verdad?, esta película, bueno, está el ejemplo del niño que sufrió el accidente en la Costa Verde, que seguramente ustedes también conocen, ¿no?
lo llevan al grupo confiado en que su seguro pacífico lo va a atender, y dijeron no, porque este no es un accidente de tránsito. Pero si ha sido una carretera de alta velocidad y mi carro, sí, pero lea la letra chiquita, pues no te has estrellado con otro carro, ya que hay una piedra a tu hijo, así que no, porque la naturaleza es seguro de ganar, y si para ganar tiene que dejar de atender, simplemente lo va a hacer. Y al médico del sector privado, ¿qué se le hace? Porque de repente uno puede pensar que ahí tiene un refugio de estabilidad, de seguridad, de progreso, ¿no? Hacen que trabajemos bajo el famoso sistema paciente, costo, mes. ¿Y qué significa paciente, costo, mes? La aseguradora a usted le establece un monto. Usted, disculpen, ese paciente no puede gastar más de 12.000 soles al mes. Es un paciente con un ACV, infartado, cualquier otra patología. Usted con criterio le manda a hacer una serie de exámenes, pruebas, procedimientos, y gastó 20.000 soles. Bueno, doctor, ¿cómo quiere que le descontemos esta diferencia? Porque se ha gastado. O se lo recargamos al paciente. No puede porque tiene seguro. Bueno, entonces usted paga. Y al final muchos médicos terminan no con un haber, sino con una deuda con la clínica. Entonces, eso es lo que está ocurriendo actualmente. El gobierno trata de implementar esto y empieza pues desde el principio hasta el final. ¿Cómo es posible que un interno de medicina no gane ni siquiera el sueldo mínimo? Ya creo que acá han explicado cómo el MINSA incluso convoca a otros profesionales que trabajan de lunes a viernes con refrigerio y le pagan pues mucho más de aquel que tiene una responsabilidad ya directa con un paciente. Y es más, buscando la interpretación auténtica, porque encima de todo, estimados colegas, el ingreso de la legada, ¿no?, a nuestro sistema hace que se malinterpreten las normas. ¿Qué cosa dice la norma sobre el internado? Hasta. Como dice hasta, no dice que debo pagarle esa cantidad. Entonces, si debo pagarle el 60%, como dice hasta, puedo pagarle 50, 30, 20 o 10. Eso es una interpretación deforme de la norma, como la que hicieron con el residentado médico. En la huelga del 2012-2013 se ganaron unos bonos de 3.500 soles para diciembre y mayo, o mayo y diciembre, para todos, excepto para aquellos que no ocupen una plaza como los funcionarios. ¿Qué pasó? No le pagaron a los residentes, no le pagaron a las solmistas, porque el ministerio interpretó auténticamente que no eran plazas, son cupos. Pero el CAP dice que son plazas y han pagado en la región. No, acá, señor, la interpretación es cupos. Pero sí le estamos pagando un grupo importante, fundamental para el funcionamiento de la estructura sanitaria en el país. ¿A quién? A los funcionarios de la sede central. O sea, mientras que el colega serunista o residente que está en lo más alejado a veces del país no recibió ni un sol, el viceministro sí recibió 3.500 producto de nuestra huelga en diciembre y en mayo, que seguramente le habrán recordado mucho a su señora madre los que no lo han recibido. Entonces, esa es la mecánica. Entonces, tiene que haber un alto en esta situación, colegas, porque la profesión está en riesgo. ¿Qué puede ocurrir? Primero, pueden anular la colegiatura. Ya no es necesario colegiarse, cualquiera puede hacer. Ya no es necesario hacer ningún trámite, pasar por ninguna prueba, y todo lo va a dominar el libre mercado. Entonces viene un colega que de repente en su país natal está acostumbrado a ganar $100 y acá que le pagan pues 5.000 soles, ya pues está por demás para él en una situación de bienestar, y ingresa. Yo estudié en el Perú, yo costé 1.200.000. El mercado manda. Entonces, ese es el asunto de fondo. ¿Cómo están tratando de entregarle el sector público al sector privado para que se haga cargo de esta área indispensable de la nación y que al final de cuentas se vuelve un negocio? El nuevo hospital de Puno, Matusani, está siendo construido por una empresa de alta responsabilidad social, Telefónica del Perú. ¿Y cómo? Bajo una modalidad de asociación público-privada y porque es a cambio de impuestos. ¡Qué bueno! Por fin el Estado le va a cobrar los 1.800 millones de soles de deuda que tiene. No, son impuestos a futuro. O sea que no le cobras lo que le debes y encima le das crédito. Y eso es lo que ahora estamos pasando. ¿Es nuevo este tema? No es nuevo, pues desde la década de los 90 y atrás también se ha intentado aplicar. ¿Es único en el país? No, ya se aplicó en Colombia, en Chile y fracasó.
Estados Unidos, Barack Obama está intentando doblar ese sistema y no puede, porque la industria farmacéutica y las aseguradoras se lo impiden, no pudo. Es más, casi le hacen un golpe de Estado cívico a Obama por intentar atentar contra esas transnacionales. Entonces acá ya está mucho menos para poder hacer algo si es que nosotros no tomamos la decisión de girar esto, frenar sus intenciones y recuperar el sitial que como médicos nos merecemos, y también en defensa de nuestros pacientes. Ustedes, y seguramente que acá hay colegas o futuros colegas que ya están haciendo internados, habrán visto cómo se parecen los hospitales para completar el paquete quirúrgico de un paciente. Muchas veces cada uno tiene que buscar, ingeniárselas, hacer donaciones, ponerlo en su propio bolsillo para que un paciente pueda completar el acto quirúrgico a pesar de que tiene necesidad. ¿Y qué hacen las instituciones? La pregunta de la doctora. Sí, pues el colegio tiene que modificar sus estatutos porque sí tiene la obligación moral y ética de velar por la profesión desde su formación. Y no puede cometer el error de otros momentos en donde, por ejemplo, no más facultades de medicina no están acreditadas. Termina la gestión y ese decano que juró que ni una más iba a abrir, termina el profesor principal en esa universidad que dijo que no iba a permitir que se abra. Pues eso tiene que detenerse. Tiene que frenarse. Tiene que frenarse. Tiene que involucrarse a los futuros médicos, sí. Tiene que evaluarse el pregrado, sí. El colegio médico tiene que evaluar los campos clínicos, sí. Tiene que evaluar el residentado médico, por supuesto. Plaza del residentado, ¿por qué han disminuido? ¿Ustedes se han percatado qué cosa ha disminuido? El Ministerio de Salud dice, no, el colegio y la federación no ha disminuido nada. Ahora se ha demostrado que se han disminuido las plazas libres y de destaque y cautivas, pero el número total no. ¿Y cómo es posible? Fácil. Ha aumentado el destaque privado. Y ya creo que ustedes saben cómo son las modalidades de destaque privado. Ya. En el destaque privado es el sistema perfecto, porque el residente no recibe un sol de sueldo de nadie. La universidad gana alguien más que va a pagar su pensión, eso sí, por favor, mensualmente y puntual, por adelantado si es posible, y el hospital gana mano de obra gratis. Pero como en el Perú está prohibido trabajar gratis, ¿qué hace el colega? Tiene que buscar una persona natural o jurídica que se comprometa a pagarle su sueldo. Y muchos colegas van con un documento de ese porte, incluso de empresas de transporte, bebidas gaseosas, laboratorios, cualquiera. Y al final lo que ocurre es que jamás le pagan. Hay 10 colegas de destaque privado, por ejemplo, en el Complejo Hospitalario San Pablo, que hace 3 años ya han culminado su residentado y no han recibido un centavo de remuneración. Lo mismo en el Hospital Casimiro Uribe. Gratis, ya ad honorem el residentado. Y cuando reclaman, ¿pero qué más quieres si se han capacitado? Y ahora que sean especialistas van a poder recuperar esa inversión. ¿En dónde? ¿En el Seguro Social? ¿En el Ministerio? Pues si sola, 2 soles 50 la consulta de repente. Entonces, esa es nuestra situación, colega. Es un descuido histórico no haber venido aquí antes. Es un descuido que hay que corregir de inmediato, porque desde estas fases es donde tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que somos. Y para terminar, de repente una pregunta que siempre hacemos, y ustedes quizás ya sepan la respuesta. ¿Quién ha sido el mejor ministro de Economía que ha tenido el Perú? ¿De Economía? ¿PPK? Bueno, ha sido un egresado, alguien que ha estado en estos fueros. Hipólito Unanue, que ha sido ministro de Economía y Hacienda en la transición de la colonia a la República. Fue quien trajo al país el papel moneda y que acuñó las primeras monedas de plata en el Perú, y el que nos sacó de la crisis natural por la guerra de la independencia y llevó al sol a la par de la libra esterlina, que era la moneda de la primera potencia hegemónica en aquel momento, que era el Imperio Británico. Pregunta, ¿quién ha sido el peor ministro de salud de la historia del país? Un economista que está investigado por corrupción en el Congreso, que es Hernán Carrioli. Entonces, fíjense, ese es el principal que el médico peruano nunca debió perder. Otros países empiezan sus cambios porque de repente un médico ha llegado a la presidencia. Entonces, ese es el sitial del médico. No podemos nosotros simplemente restringirnos, ¿no?, a nuestros fueros y encima tolerar todo el abuso, toda la sobrecarga que quieren hacer con nosotros. Ahora el Congreso
promoviendo una ley para penalizar a aquel médico que se atreva a olvidarse de poner un nombre genérico de una receta. Y las cadenas de farmacia todavía no son responsables. Y el control de la bioequivalencia de los medicamentos genéricos para garantizar su calidad. No, ese no es el tema, el culpable es el médico. Todo se sobrecarga sobre nosotros. Entonces es un momento clave, ¿no? Es un momento clave. Es un momento clave, porque si no, imagínense ustedes el futuro que les vamos a heredar. Entonces, yo creo, colegas, futuros colegas, es un momento para meditar, entender esta situación, revisar la profundidad, entender hacia dónde camina esa reforma, dar una propuesta alternativa que la tiene el colegio y la federación, pero también por dignidad defenderla. Yo no puedo seguir en una coyuntura donde nuestra ministra de Salud, que no ha culminado sus estudios universitarios, que es bachiller en ciencias sociales, tome decisiones de Estado sobre la salud de todos nosotros. Yo no puedo imaginar, con todo el respeto, que una colega que se ha autopagado 1 millón de soles, se ha autoindemnizado 1 millón de soles como la directora general de la Seguridad Social, ¿no?, dirija los destinos de una institución tan grande como la seguridad, como salud. Entonces, es un momento, colegas, para hacernos respetar como comisión. Si no decimos basta, el futuro va a ser muy sombrío. Pero si sabemos detener estas cosas a tiempo y cambiarlas, les aseguro que el destino es muy provisorio. Los médicos ya hemos superado antes estas crisis. Han habido gobiernos militares, cívico-militares, rojos, verdes, rayados, azules, de cualquier color, y sin embargo la orden médica sigue aquí, en base a su guía, en base a sus criterios, en base a sus principios. Es todo lo que les quería decir y agradecerles la invitación.